Y Microlink les da la bienvenida a todos a este webinar que hemos llamado Solución Campus FTTR-B, fibra óptica hasta la habitación. Si bien Microlink es conocida como experta en fibra óptica y lo es, su oferta de valor va más allá y contempla soluciones completas de telecomunicaciones para un mundo cada vez más hiperconectado. Constantemente estamos escuchando a nuestros clientes, a nuestros proveedores y al mercado mismo buscando integrar las mejores soluciones para integrarlas a nuestro portafolio. Y bueno, ZTE no requiere mayor presentación, es muy buen conocido provider de soluciones telco y muy consolidada en la región. Con esta alianza, Microlink ZTE nos complementamos en soluciones FTTR, Fiber to the Room, que constituyen una evolución tecnológica muy interesante de las ya conocidas redes FTTX. Durante la siguiente hora, el ingeniero Oscar González, Product Manager de ZTE, nos dará detalles acerca de esta tecnología que esperamos les inspire, expandiéndole no solamente su conocimiento, sino sus oportunidades de negocio. En su vocación de venta consultiva, que siempre lo ha caracterizado a Microlink, les apoyaremos continuamente en sus proyectos, soportándolos técnica y comercialmente. Sin más información, le doy entonces la palabra al ingeniero Oscar González. Bienvenido y te entrego al auditorio. Santiago, muchas gracias. Buenos días para todos. Esperando que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a explicar las bondades que tiene actualmente ZTE en relación a los productos de red fija para la parte de FTTR más puntualmente. Mi nombre, para los que no me conocen, es Oscar González. Yo soy el gerente de producto del área de acceso fijo y nuevas tecnologías. Y en esta oportunidad, entonces, la idea es poderles presentar la solución. Si de pronto, como lo mencionaba nuestra host, que si hay algún tipo de preguntas, inquietudes que ustedes tengan, por favor, pues al final las pueden ir dejando en el chat y al final del webinar las podemos ir respondiendo. Entonces vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver la pantalla? Sí, Oscar, la podemos ver. Excelente. Voy a quitar la cámara para efectos del ancho de banda y poder hablar bien, ¿vale? Bien. Un segundo. ¿Qué pasó? Ya, perfecto. Bueno, soluciones de FTTB Campus Network Solution. La idea de esta solución es poder enfocarnos puntualmente en la parte de negocios, fibra para los negocios, ¿vale? Entonces, como tres puntos principales, vamos a tratar sobre el primero de ellos, una comparación breve sobre lo que son las redes tradicionales que abarcan lo que son switches, routers, etcétera, y cómo sería posible migrar esta solución hacia una infraestructura de fibra óptica, la famosa o denominación PON. Como segunda instancia, vamos a hablar puntualmente de la solución de los productos y de los múltiples escenarios que se pueden llegar a dar a nivel fibra. Y en última instancia, hablaríamos de nuestra experiencia y los casos de éxito e implementaciones que hemos realizado en la región. Bien, tendríamos acá un escenario común que actualmente vemos que es una necesidad en el mercado y es poder brindar una transformación digital hacia las múltiples organizaciones. Tenemos oficinas o edificios de oficinas, hoteles, escuelas, hospitales, y sabemos que todos estos negocios o corporaciones requieren de soluciones inteligentes en términos de poderles brindar conectividad a sus clientes. Entre esas encontramos la conectividad cableada. ¿Sí? Entonces, ¿Me escuchan ahí? Ah, ok, ya. Listo. Entonces encontramos soluciones cableadas, encontramos soluciones a nivel Wi-Fi, a nivel de seguridad y a nivel de la operación, el mantenimiento y la gestión de estos equipos. Todas estas soluciones ya están debidamente implementadas por lo general en este tipo de organizaciones que ya se encuentran en el mercado y normalmente cuando ya se brinda esa solución, pues encontramos soluciones tradicionales.
¿Cuáles son las soluciones tradicionales? En la parte izquierda tenemos un ejemplo donde hay un core switch. Desde ahí tenemos múltiples switches y normalmente ese es un juego de switches que se hace para poder cumplir esquemas de redundancia. Y desde ahí empezamos a hacer una distribución a nivel de cableado estructurado que tradicionalmente hablando, esto es cobre, esto es cable Ethernet, base Ethernet, giga Ethernet, de sus múltiples categorías y desde ahí empezamos a conectar switches de acceso para brindar ya la conectividad hacia los clientes finales. Es una solución que en su momento tuvo un gran auge, tuvo una gran partida porque pues digamos que cubría esa necesidad, pero nosotros sabemos que pues es una solución que ya lleva tiempo en el mercado, más o menos alrededor de unos 20, 15 años e incluso más desde pues, el nacimiento de esas soluciones. En la parte derecha vemos una arquitectura mucho más limpia, una arquitectura en fibra, donde podemos ver un switch core, que es el mismo switch core donde pues obviamente nos llegaría el acceso o la agregación de la capacidad hacia la red o hacia lo que sería Internet. Bajamos a un equipo denominado OLT, Optical Line Terminal, y bajamos ya de manera pasiva a un splitter, donde empezamos a conectar las múltiples ONTs. Esa es una solución de la topología tradicional a nivel de fibra, a nivel PON. Entonces, vemos que en la parte derecha hay una comparación entre lo que sería la red PON y la red tradicional, donde está. A nivel de arquitectura pasamos de lo que sería un punto a punto, porque pues a nivel de cobre, sí o sí un cable Ethernet solo me va a llevar un hilo, y a nivel fibra yo puedo tener múltiples hilos, entonces ya puedo llegar a tener una arquitectura punto a multipunto. Esto indiscutiblemente ya empezando por este punto me va a ahorrar cableado. ¿Por qué? Porque ya voy a poder llevar sobre un mismo cable múltiples hilos para poder conectar múltiples equipos. Y pues obviamente después incluso este mismo cable se puede hacer, se puede splitear. Bien, a nivel de las capas de la red, pasamos de una capa número 2 a una multicapa. Bueno, al revés, de multicapa a una capa 2, porque todo esto es puro capa 2 pasivo. Pasamos de cobre a fibra, pasamos de 100 metros a 20 kilómetros y pasamos de una alimentación activa, donde todos estos equipos a nivel tradicional son activos, a una alimentación pasiva, que pues esto ya lo explicaremos más adelante, con nuestro famoso POF o el Power over Fiber. Bien, a nivel de costos de implementación, a nivel de costos de la solución, pues vemos un ahorro considerable, pasando de LAN a PON 80% a nivel del espacio, que ya lo hablaremos más adelante, a nivel de costos del cableado también, pues tiene un ahorro considerable porque sabemos que en la solución tradicional se utiliza el cable de Ethernet, cuyo material principal es el cobre, y el cobre sabemos que es muy costoso. Entonces, por ende, pues pasar de cobre a fibra óptica, que pues es una silicona, baja considerablemente ese valor. A nivel de consumo de potencia, al ser una menor cantidad de equipos, pues también se ahorra ese consumo. A nivel de espacio, pues sabemos que pasamos de una arquitectura mucho más robusta a una arquitectura más simple, también ahorra el espacio, costo de cableado, etcétera. Bien, ya pasando a la siguiente parte, a la solución, ya entrando de manera mucho más detallada en los equipos, vamos a contarles de igual forma que pues, los escenarios son típicos, como lo hablaba anteriormente, oficina, hoteles, educación, hospitales. Todos y cada uno de ellos requieren alta conectividad y desde ahí, ya entrando en materia, pues la idea es poder brindar un equipo que conecte o digamos que supla la necesidad de cada uno de estos entornos a través de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque sabemos que es el futuro, es hacia donde el mercado y la evolución tecnológica está apuntando. Dicho esto, presentamos un nuevo equipo que es el denominado P6 y aquí mencionamos XX porque hay múltiples denominaciones para este equipo, pero ya más adelante les explicaré puntualmente qué hace. Lo importante de este slide es que ustedes puedan ver cómo viene la red del operador, ¿sí? Que es una red tradicional de FTTH,
donde tendríamos pues que ellos tienen su red metro, su conectividad o salida a internet, sus switches y routers de agregación, sus OLTs, y desde ahí ellos nos entregan a nosotros o nos podrían llegar a entregar a nosotros un puerto PON. Entonces, desde la parte inferior vemos que sería posible poder crear, así como en esa arquitectura tradicional, una intranet, también es posible realizarlo a través de una arquitectura en fibra óptica con estos dispositivos. Entonces es una red cableada que también puede llegar a ser inalámbrica desde este equipo. Y vemos en la parte inferior qué escenarios puedo yo llegar a cubrir en fibra. En primera instancia, voy a llegar en fibra hacia los salones, hacia los cuartos, hacia las salas de reuniones y demás, con fibra enteramente, multipuertos, digamos que bonentes con varios puertos. En la parte central vemos que yo podría llegar a tener splitters que sean activos. ¿Cómo es eso, Oscar? Un splitter activo. Yo jamás en mi vida he escuchado eso. Un splitter activo es un elemento de red que me subdivide la fibra y adicional a eso me aumenta la potencia a nivel de lo que sería la amplificación de la señal que viene para poderla distribuir hacia puntos adicionales. Como lo vemos acá, este cable es un cable que es híbrido, donde empezamos a conectar cada uno de estos Serial IP con un único cable y a través de este cable alimentamos el dispositivo y le damos conectividad. Esto se parece mucho a una solución que en red móvil se denomina Small Cell o QCell, donde se conecta al QCell en la oficina y este se conecta hacia la red de lo que sería la BBU para salir a la red móvil. En este caso es similar, pero para la red fija. Entonces es interesante porque antiguamente o de manera tradicional, pues uno qué haría, uno conectaría un modem, no sé, puede ser de Cisco, Witiki, etcétera, que normalmente trabaja en PoE, que es Power over Ethernet, y pues desde ahí se brinda esa conectividad. En este caso, al ser POF, o sea, Power over Fiber, pues me garantiza que el throughput que se va a entregar es mucho mayor y con eso la calidad de la experiencia del cliente, pues en efecto va a aumentar considerablemente. Y en la parte derecha tenemos la solución en fibra para la vigilancia. Entonces, seguimos manteniendo productos a nivel PoE, se pueden seguir trabajando, porque claro, hay elementos como lo son las cámaras que siguen teniendo esta tecnología, por ende, pues en este caso aplicaría, son unas ONTs tipo MDU que trabajan continúan trabajando Power over Ethernet para pues estas soluciones. Bien, entonces, entendiendo la solución, pues ya podemos abarcar todos estos escenarios de alta densidad, porque ¿qué sucedía antiguamente? Que la red de cobre, al estar tan colapsada, al tener tantas limitantes a nivel de cableado, como les decía, 100 metros, máximo 150 metros por cable en la parte de cobre, pues eso me limita a tener muchos equipos, a tener unos gabinetes llenos de routers, llenos de switches que me consumen espacio y pues que hace la solución mucho más compleja, ¿cierto? Y en la medida en la que se sigue creciendo, donde pues ya tienen una alta densidad de personas, eso lo hace aún más complicado y por ende también se hace muy difícil gestionar esos dispositivos. Una operación y mantenimiento de este tipo de soluciones normalmente debería ser sencilla. La idea es que sea sencilla, pero pues claro, o sea, como ya se trabajan soluciones tradicionales y no se ha migrado a las soluciones, pues nuevas tecnologías, eso pues digamos que limita la gestión y el manejo de esas soluciones. En ese orden de ideas y entendiendo la necesidad, ya presentamos como producto estrella de ZTE, que es el punto principal de esta presentación, nuestra solución FTTB. Entonces, ¿cuál es el equipo estrella? El P6XX, que puede ser el P610, que es el de mayor capacidad, P604, P606, P602. Digamos que en la medida que disminuye, aplica a el escenario. En este caso, este equipo tiene muchas bondades porque nosotros lo denominamos un todo en uno. ¿Por qué un todo en uno? Porque a través de este equipo yo podría tener funcionalidades capa 3, capa 2,
funcionalidad que aplica para una OLT, funcionalidades a nivel de ONT. ¿Por qué? Porque estoy saliendo directamente a clientes. Funcionalidades a nivel de switching o de switch, porque yo puedo llegar a conectar servidores tipo un servidor IP o múltiples servidores de una intranet. Funcionalidades a nivel routing. ¿Por qué? Porque en la misma OLT, ONT o este dispositivo, yo podría crear un NATeo, por ejemplo, o crear una subred o crear múltiples redes, ya sea a nivel Wi-Fi o a nivel de la parte fija, y interconectarlas, y funcionalidades a nivel de Access Controller. ¿Qué es un Access Controller? Un equipo que me va a controlar la red mesh. Quiere decir que yo puedo controlar una red mesh, por ejemplo, para una zona pública, y una red mesh, llamémoslo un SSID para de pronto mayor entendimiento, para una oficina. Distintas, controladas desde el mismo equipo, o de igual forma podría llegar a combinarlas. Por eso también tiene funcionalidades de Access Controller. Entonces, entremos en detalle de este equipo. Acá está el resumen, pero ya entrando en detalle para, obviamente, suplir estas necesidades de maneras muy puntuales desde el mismo dispositivo, pasamos a lo que sería, un segundo, acá, lo que sería el equipo, donde yo lo puedo llegar a instalar. En la parte superior tenemos un escenario del operador, que es un escenario bien conocido, lo explicamos anteriormente. Viene la OLT y empieza a hacer su despliegue, y claro, uno podría llegar a brindar la red de fibra hasta el punto del cliente, y el cliente pues ya conecta sus dispositivos como se trabaja de manera tradicional, ya aliado de lo que sería un denominado FTTH. Pero en la parte izquierda vemos que ya yo puedo llegar a conectar de la OLT al P600XX o P610 una fibra, para que desde ahí empiece a hacer una gestión de mi intranet. Este es uno de los escenarios que se pueden llegar a implementar, y pues ahí respeta las condiciones que les hablaba antes de alto ancho de banda, baja latencia, solución a nivel de lo que sería una gestión unificada, etcétera. Bien, entonces, cuando yo conecto este dispositivo, y acá ya digamos que es más sencillo poder ver en este slide los escenarios, tendría P610, ¿sí? Lo conecto a la OLT, pero algo que me parece particular de la solución y que les mencionaba hace 2 slides, es que como el dispositivo también me puede llegar a trabajar como una OLT, yo lo puedo conectar directamente a la red core del operador, no necesariamente a una OLT. En el caso anterior veíamos que necesito la OLT para poder entregar FTTH, ¿cierto? Y pues que listo. Si está esa solución, yo conecto el dispositivo. Pero si está el caso donde le digo a un operador, no necesariamente un operador tipo carrier, Claro, Tigo, Telefónica, etcétera, sino a un operador tipo que, no sé, un Internet, o sea, que me brinde una capacidad de un puerto donde me dice, venga, yo tengo, le puedo a usted brindar 1 giga de capacidad y usted mire qué hace con él. Normalmente lo que haría, bueno, 1 giga no, más bien unas 10, 40, 50 gigas, 100 gigas, lo que haría un operador es pues obviamente utilizar esa capacidad. En este caso ya se está brindando la posibilidad de que una empresa, ¿sí? Tipo, por ejemplo, llamémoslo un integrador, se conecte directamente a la red core de esta empresa, y sin la necesidad de un equipo OLT poder llegar a brindar las soluciones para los clientes finales. Hay distintas capacidades, desde la más baja para puntos pequeños, como por ejemplo en este caso 4 ONTs, pues tendríamos la P601, pasamos a la P602, una mayor capacidad, mayor número de puertos, P604, de igual forma ya puedo conectar MDUs, ya puedo conectar Selling APs, de igual forma desde este dispositivo puedo hacer una gestión de la red mesh, etcétera, y ya pues el producto estrella P610. Desde ahí entonces yo conectaría, como les mencionaba anteriormente, todos los escenarios para una escuela, por ejemplo, de menor capacidad. Y vemos en la parte derecha, como les explicaba anteriormente, router, firewall, switch, OLT, access controller, todo desde un mismo equipo. También es importante poderles mencionar que estos dispositivos tienen una gestión, tienen una plataforma de gestión para la parte de operación y mantenimiento, y la gestión no necesariamente tiene que estar
soportada por un servidor adicional, que es una solución tradicional para la red de fibra, donde yo tengo una red fibra desplegada, que es como lo utilizan los carriers, y ellos adicional a eso compran o adquieren un servicio que es el gestor de las OLTs para, pues, en efecto, poder controlar, administrar, ver las alarmas, etcétera. En este caso, desde el mismo equipo, yo tendría a nivel web, de un acceso web, la gestión gráfica de mis dispositivos y a través de esta gestión gráfica yo podría ver la topología, podría controlar los equipos, podría crear los SSIDs que requiera y adicional a eso podría ver las alarmas y las fallas, etcétera. Por eso es muy interesante la solución, porque entonces me migra todo lo que tenía antiguamente a nivel tradicional a una solución mucho más compacta, a una solución mucho más simple y sencilla de implementar y que en efecto también es mucho más económica. Bien, dicho eso, entonces, pues claro, ya todas estas soluciones que hablábamos anteriormente, que el registro, que la cantidad de pacientes, por ejemplo, en este caso para un hospital, que venga que necesito conectar las máquinas, sabemos que estamos en una era de 5G, donde hay ya dispositivos como lo que serían consultorios inteligentes, que para que ellos puedan trabajar necesitan una conectividad muy alta, necesitan poder tener anchos de banda superiores y que eso, pues, digamos que se soporte. Si no, de nada valdría tener toda esta tecnología. En este caso ya se hace una realidad. Entonces aquí hacemos el resumen de los dos escenarios. Tendríamos el escenario donde está la red de transmisión del operador, se pasa a la OLT y de la OLT a través de un puerto PON, pues nos conectamos al P610, ¿cierto? Que en este caso el P610 trabajaría como ONT. ¿Por qué? Porque se conectaría a una OLT. O está el otro caso donde desde la red del operador me envía un cable directamente sin pasar por una OLT y este equipo trabajaría como una OLT y desde este equipo entonces ya empezaría mi despliegue punto a multipunto hacia los múltiples escenarios que pues explicábamos anteriormente. Punto muy importante a considerar es que este dispositivo P610, de pronto ustedes dirían, venga, pero si es una ONT que trabaja como OLT a nivel de capacidad, ¿sí me da la capacidad que yo podría trabajar con una OLT? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en años anteriores esto no habría sido posible dado los estándares que se tenían en su momento. En su momento el estándar liberado, que es la G984, era el estándar GPON, ¿sí? En GPON sabemos que tenemos un ancho de banda limitado donde en downlink tenemos 2.5 gigas alrededor y en uplink tendríamos 1.25. En este caso la evolución me dice, y según el estándar de la ITU, que yo puedo empezar a trabajar protocolos como la XGS-PON. ¿Qué es la XGS-PON? Poder tener anchos de banda de 10 gigas simétricas. Quiere decir que entonces esta P610 me soporta XGS-PON, sí, me soporta GPON, sí, sobre el mismo puerto, sí, y en este caso, pues claro, ya teniendo un ancho de banda de 10 gigas que puedo empezar a desplegar en fibra, pues me hace más sentido el tener fibra. Si yo no tuviera el ancho de banda de las 10 gigas, no me daría mucho sentido tener fibra, porque aunque el medio de transmisión me da la capacidad para brindar este ancho de banda, pues si no tengo a nivel del equipo todo lo que necesita, pues estaría desperdiciándolo. Y ahí pues aplicaría el cobre. Pero en este caso, como sí estoy en la capacidad de tener las 10 gigas y puedo desplegarlo, pues claro, se hace mucho más rentable. Bien, entonces, entrando en materia a nivel portafolio, en la parte izquierda encontramos los equipos, como les mencionaba anteriormente. P601, P602, P604, P610. Estos dispositivos son de una unidad de rack. Es un equipo pequeño, ¿sí? Muchas veces uno podría llegar a pensar, wow, ¿de verdad eso puede ser una OLT? Sí, claro, sí puede ser una OLT. Vemos que el uplink es XG-PON o XGS-PON, que se puede llegar a tener. Y el downlink, como les decía, puede ser combo, ya sea 10 gigas eléctricos o ópticos, giga de Ethernet eléctricos desde los mismos dispositivos. Y ya a nivel del despliegue de la infraestructura, tendríamos los equipos tipo LAN, MDU. ¿Qué es una MDU? Es una ONT industrial. Eso es una MDU, enfocada a las necesidades de los negocios o corporaciones y que a través de estos ONTs industriales pues puedo tener lo que sería
un acceso LAN wireless, que es un control tipo mesh, podría llegar a tener puertos, hasta 24 puertos, Giga Ethernet 16, 8, 4 y puertos que pueden ser opcionales PoE, que es Power over Ethernet, o PoE más Power over Ethernet Plus. Soluciones tradicionales, que como les explicaba anteriormente, también deben considerarse porque hay empresas que todavía tienen sus cámaras, que tienen sus dispositivos PoE, entonces pues la idea es poder brindarles aún todavía estas soluciones. A nivel de Access Point tendríamos los G1660G y el G1611, que son ONTs que siguen trabajando FTTR. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquí me llega la fibra y aquí mismo puede salir la fibra. O sea, es como, hagan de cuenta, una ONT que entregan uplink, reciben uplink la fibra y tiene un puerto downlink que también sigue siendo fibra para seguir desplegando hacia las siguientes ONTs. Splitters tanto pasivos, que son los convencionales, como splitters activos. Esos splitters activos, les explicaba antes, tienen una peculiaridad y es que yo los alimento, si yo les conecto alimentación AC, 120 voltios, a, no sé, una toma corriente, y él mismo está en la capacidad de poderme incrementar la potencia. Es una solución muy novedosa. ¿Por qué? Porque entonces en este caso ya hablaríamos de los cables, de cómo yo puedo llegar a brindar Power over Fiber, ¿sí? O alimentación de potencia a través de la fibra, que son pues la solución novedosa que estamos trabajando al día de hoy para poder cubrir esas necesidades. Ya en la parte inferior encontramos las herramientas, el kit de herramientas que se requerirían para pues hacer la instalación de estas soluciones, que también las puede entregar ZTE. Entonces, quiero detenerme en este slide y aquí vemos las interfaces. ¿Por qué es importante considerar las interfaces? Porque es desde donde yo hago el cálculo de si este equipo me serviría para implementar mi red o no. Veámoslo desde el más pequeño. P601, tenemos 4 pods, que son puertos que yo puedo llegar a conectar para los distintos escenarios. Aquí yo puedo instalar un SFP, ¿sí? Y ese SFP puede ser normalmente GPON o puede ser un SFP XGS PON o puede ser un SFP combo. Tendría 4 de ellos. En cada uno de estos puertos es como una OLT, yo puedo llegar a tener de 64 a 128 ONTs desplegadas. Entonces quiere decir que aquí tendríamos el máximo, veámoslo por el máximo. 128 por 4 sería más o menos 512 ONTs en solo 4 puertos desde este equipo. Es un equipo pequeño. Tenemos puerto USB, alimentación convencional, un puerto Giga Ethernet de 2.5 que puedo llegar a tener, puertos de uplink para pues, la conectividad y 4 puertos Giga Ethernet para conectar equipos directamente a este dispositivo. Ya empezamos a aumentar en capacidad la P602, donde la P602 ya, pues digamos que seguimos teniendo los 4 pods, pero en este caso ya tenemos 4 interfaces Giga Ethernet con puerto de uplink, 2 puertos Giga Ethernet, o sea, desde ahí ya puedo tener, perdón, 2 puertos 10 Giga Ethernet, o sea, de 10 gigas, desde acá 2 puertos PON de downlink para múltiples aplicaciones y la alimentación. Pasamos al siguiente P604, tiene mayor capacidad, 4 puertos PON, puerto de management, ya este dispositivo pues es un poco más robusto. Y el último, que es el P610, pues ya contamos con 8 puertos PON downlink, 6 puertos de 10 GB Ethernet, o sea, aquí ya tendríamos 6 de ellos para conectar directamente, por ejemplo, servidores que requieran estas capacidades, múltiples puertos de gestión, puerto PON de uplink, 4 puertos Giga Ethernet y aquí ya tendríamos una alimentación redundante, donde tendríamos 2 puntos de conexión. Bien, entonces, entendiendo los equipos, tendríamos los múltiples escenarios. Escenario número 1, capa 3, NAT, PON, punto a punto uplink, que pues aquí en este caso sería un uplink en 10 gigas o XGS PON. Y desde ahí, como les explicaba en uno de los primeros slides, yo tengo la capacidad de poder trabajar el equipo como tipo OLT. Entonces tendría la función NAT habilitada. Y en esa función NAT habilitada, entonces pues puedo hacer subdivisión de lo que sería anchos de banda, creación de VLANs, enrutamiento, traducción de lo que serían direcciones IP, etc. La parte central tendremos un escenario 2 pasando a una solución tipo capa 2, donde en capa 2 pues sí es un bridge,
Desde ahí pues lo puedo llegar a tener sin funcionalidades NAT. Depende mucho de la necesidad del operador. En este caso normalmente este se conectaría ya a la OLT. Y en el escenario 3 también de igual forma tendríamos capa 2 punto a punto uplink, que en este caso pues yo lo puedo llegar a conectar no a la OLT sino al servidor, o no más que el servidor, a la agregación del operador. O sea, aquí ya no necesito la OLT, sino pues lo conecto a ese switch de agregación de esta compañía y desde ahí pues hago las múltiples funcionalidades que les explicaba anteriormente. Entonces, tenemos acá lo que sería el escenario como una creación de VLAN y SSIDs. Veamos que salimos a internet a través de una VLAN que será la VLAN 502 configurada desde mi P610, por ejemplo, pero yo también puedo tener la capacidad de crear una VLAN interna, que será la VLAN 505, para que a través de otro SSID se pueda acceder únicamente a la información que yo le autorice. Esto es normalmente conocido como una intranet. Y a través de esta solución yo puedo llegar a tener algo denominado IPsec. ¿Qué es el IPsec? Que me ofrece un esquema de seguridad entre equipo OLT y equipo ONT, donde me crea un túnel, IPsec túnel, para que mi dispositivo se proteja de ataques y se proteja de otros equipos que quieran acceder desde Internet. Vemos en la parte derecha que, como les explicaba anteriormente, yo estoy en la capacidad de poder controlar los dispositivos a nivel Wi-Fi, por eso hablábamos del Access Controller, donde los equipos tipo Selling Mount IP o las celdas o los APs que son POF, Power over Fiber, se pueden llegar a administrar a nivel inalámbrico desde este dispositivo y que tenemos un portal habilitado sin la necesidad de tener un servidor adicional o un servicio adicional, sino directamente en esos equipos que me autentica y me administra esta red inalámbrica, o sea, la parte Wi-Fi. Aquí se explica el portafolio, lo mencionábamos antes, ya es de manera mucho más detallada. En esta parte no quiero detenerme tanto porque pues son soluciones tradicionales a nivel POE, pero sí contarles que pues ZTE también tiene sus productos en caso tal de que ustedes tengan esos escenarios, que el cliente diga, venga, pero yo no me voy a pasar de cobre a fibra porque pues yo tengo todavía equipos POE. No, señor, tranquilo que todavía se puede seguir manteniendo esos equipos porque nosotros tendríamos dispositivos que siguen trabajando POE para que no tenga que hacer esa inversión adicional. Y pasando ya a los productos a nivel de la fibra FTTR, tendríamos el AX3000 o el denominado G1611, que les decía es una ONT normal, ¿sí? Me entra en GPON, pero esta ONT también tiene un downlink que viaja en GPON hacia otras ONTs. Vemos en la parte derecha lo que sería la ONT tipo Cell Mounting, que es POF, Power over Fiber, y pues que yo montaría normalmente en la parte superior como si fuera sí, un dispositivo de la red móvil. Desde ahí pues ya tendríamos dos interfaces Giga Ethernet, tendríamos una configuración en Wi-Fi AX, que es un Wi-Fi 6, y en este caso pues al tener Wi-Fi 6 puedo llegar a tener un ancho de banda de hasta 160 MHz en este dispositivo. Es un dispositivo muy interesante porque, claro, la capacidad es alta, tengo las dos bandas, 2.4 o 5 GHz, y puedo llegar a controlar desde mi equipo P610 lo que sería normalmente entrando a este dispositivo y controlar un AP steering, un band steering, un SSID automático que me pase de la banda de 2.4 a la banda de 5 de manera automática. Si el cliente pues sale de la cobertura del 5 gigas, pues pase a la 2 gigas, 2.4 y siga manteniendo sus servicios. Yo puedo tener ese control desde mi equipo. Aquí hablamos de los splitters. Tendríamos el splitter 1.5, este dispositivo es Power over Fiber. En este caso, pues yo tengo que alimentar el dispositivo para que él me aumente la capacidad, me haga la ampliación, lo que sería la amplificación de la señal y pueda seguir haciendo mi respectivo cascadeo. La parte derecha es uno un poco más grande, que es 1.9, y en este caso también sigue siendo Power over Fiber. Ahí vemos cómo está la distribución a nivel de los núcleos de fibra, el puerto que me consumiría a nivel de 2.5 decibeles,
pues el de uplink, y menor o igual a 16.3 decibeles para conectar lo que sería ya cada una de las ONTs. Y en la parte inferior tendríamos pues ya uno mucho más grande, que es el ZX10, es el un dispositivo POF, que tiene un splitting de radio que se puede configurar. 1.16, 2.16, 1.8, 2.8, es una alimentación de tipo AC, esta normalmente viene a 220 voltios, y pues ya obviamente pues tiene muchísimos más puertos para poder conectar mis dispositivos. Este dispositivo es prácticamente como anteriormente nosotros veríamos un switch. ¿Qué hacía un switch en la red tradicional? Venga, yo le conecto la capacidad de, no sé, 10 y desde ahí entonces empiezo a entregar no sé, 200, 300 megas en cada uno de los puertos para pues llegar a conectar los equipos de la red tradicional. En este caso es similar, pero en este caso hablamos es de fibra, no hablamos de cobre. Aquí se explica de manera detallada cómo trabaja el cable. Si vemos es un cable que es híbrido porque tiene cobre, tiene fibra y tiene una, digamos que lo que sería como un refuerzo para que pues el cable no se vaya a partir, ¿sí? En largas distancias o cuando de pronto tenga algún tipo de estrés. La parte derecha vemos lo que sería la conexión de la caja de este dispositivo y pues desde ahí de manera mucho más técnica y detallada cada uno de los elementos que lo componen. Aquí tendríamos el ejemplo de una solución preconectorizada a nivel POF para un despliegue horizontal. Entonces, en el despliegue horizontal pasaríamos pues de reemplazar todo ese cobre que normalmente sería en un cableado estructurado a fibra y pues empezar a desplegar cada uno de los pisos del edificio. Aquí mostramos la gestión. Vemos que no se ve tan claro, pero es mostrarles que desde el gestor web o del acceso web, yo tengo de manera gráfica a mi disposición todas las funcionalidades a configurar de mi equipo OLT o NTM, etcétera, para poder brindar la solución completa a mi cliente. Entonces tendríamos el estado de los equipos, la gestión de los dispositivos, la configuración de la red. Aquí les hablaba, por ejemplo, configuración a nivel WLAN, a nivel Mesh, a nivel de una VPN, a nivel de una VLAN, poder configurar el portal local, por ejemplo, la configuración del telnet, de los esclavos, o sea, de los access point, la gestión del comportamiento del Internet, ¿sí? Si yo, por ejemplo, como les decía, no quiero que mis usuarios salgan a Internet, sino que se queden dentro de mi intranet, lo puedo realizar desde la gestión gráfica de mi dispositivo, la gestión del sistema para ver los logs, para ver las alarmas, para ver el comportamiento de mi red. A nivel de IP versión 6 también pues tendría las configuraciones básicas a nivel de esta solución, pues el dual stack que ya conocemos normalmente, y a nivel de seguridad, firewalls y demás, diagnósticos, manuales, etcétera, pues el dispositivo también cuenta con esas capacidades. Bien, ya hasta este punto les he explicado de manera muy detallada, pues entendería que quedó muy claro. De igual forma, pues ahora faltando unos 5 o 10 minutos damos un espacio pequeño para responder preguntas, pero aquí simplemente les quiero contar los casos de éxito que ZTE ha tenido. Digamos que aquí se hace un resumen general de esos múltiples escenarios de soluciones que nuestros clientes solicitan en múltiples partes del mundo. Tenemos casos de éxito a nivel campus, más de 100 de ellos, más de 200 hoteles, más de 350 escuelas y universidades y más de 50 hospitales. Eso suma alrededor de unos 900 casos para 10 escenarios distintos, donde todo se resume a poder utilizar de manera correcta la solución de la fibra, poder sacarle el provecho a la fibra. Entonces, les voy a contar solo dos de ellos rápidamente. El primero es el Hotel Holiday Inn en Shanghai, donde en Holiday Inn pasamos de una solución tradicional a una solución en fibra enteramente y migramos todos estos dispositivos que antiguamente pues trabajaban Wi-Fi 4, que Wi-Fi 4 pues es 2.4 GHz, es un single band, que pues normalmente no es tan eficiente y pues que también da la solución en cobre, pues digamos que va muy de la mano con esas capacidades. En este caso pasamos a Wi-Fi 6,
donde conectamos 70 access point para la conexión pública en los distintos corredores, 265 APs para las habitaciones de los dispositivos, set-top boxes, que es la parte de multimedia, y poderles brindar una solución de acceso Wi-Fi tipo mesh a todos, o sea, que todos tengan la misma red, que no tenga que estar pasando por, no, que el piso tal se llama Wi-Fi 5, que el piso otro se llama Wi-Fi 6, que el piso tal se llama Wi-Fi 7 y así sucesivamente con nombres, no. La única red va a tener un mismo SSID. Entonces vemos en la parte superior derecha que pues ya ahí todo lo hicimos a través de este dispositivo que les mencionaba, el P610, donde pues ya hacemos el despliegue enteramente en fibra y pues que todo se puede administrar desde un mismo punto. Aquí tendríamos, en este caso, lo que sería un ejemplo de cómo pasamos de una solución tipo Ethernet Switch, ¿sí? En cobre, que pues vemos que es un gabinete completo, lleno de equipos robustos, son cables pues que muchas veces no son tan fáciles de organizar. ¿Por qué? Porque son cables en cobre. Entonces, pues ahí es mucho más complicado esa gestión, esa manipulación de los dispositivos y poder pasar todo a fibra. Vemos que literalmente del rack pasábamos de alrededor de unos, más o menos unos 10 equipos a simplemente 2. O sea, es un cambio considerable y en estos dos tendríamos dos P610 y desde ahí fibras que son mucho más fáciles de organizar. Vemos que aquí pues ahí es, digamos que es más sencillo el poder entender y hacerle la marcación respectiva para pues su despliegue. Entonces, lo que les decía anteriormente de que esto ahorra considerablemente los costos es una realidad. Hemos visto que a lo largo de los años, en 5 años, se podría digamos que una empresa de estas estar ahorrando alrededor de unos $110,000 por la renta del espacio, por el mantenimiento que le tiene que hacer a esa red tradicional, porque todo el tiempo tiene que estar constantemente revisándola, constantemente eh, viendo la gestión, las alarmas, bueno, etcétera, a poder pasar a una red en fibra que pues es mucho más fácil de implementar. En la parte superior encontramos pues cómo se hizo esta solución para este caso puntual, estas dos P610, uno para la parte pública y otro para la parte de las oficinas, y en este caso pues los dispositivos que se conectaron. Entonces tendríamos los APs, 265 APs, 65 Selling Mountain IPs, que son los APs que se conectan al techo, 20 LAN MDUs para soluciones tipo PoE, y pues desde ahí el nivel de spliteo que se utilizó para este caso puntual. Entonces, para darles un resumen de lo que vimos el día de hoy, soluciones tradicionales, que hablábamos que pues tiene muchos retos, ¿sí? Poder mantenerlas y que pues ya tienen tiempo en el mercado, alrededor de unos 20, 15 años en el mercado, a poder pasar a soluciones en fibra que son novedosas, que son seguras, que son mucho más fáciles de implementar, que son mucho más económicas a la hora de ya hacerle pues su respectivo presupuesto y pues que ZTE se ha caracterizado como una empresa líder a nivel mundial en poder tener o ser pionero de esta solución. ¿Por qué? Porque ZTE pues ya lleva muchísimos años en el mercado, es una empresa que ustedes pues creo que conocen y que ya han visto cómo su evolución tecnológica ha marcado una parada interesante, poniéndonos en el primero y sin mucho segundo lugar a nivel de estas soluciones de fibra.